días, queridos televidentes. Gracias por estar de nuevo con Conexión Global RD, tu espacio sabatino de las 10 de la mañana para seguir tratando temas de interés nacional e internacional. Ya más tarde, Víctor le va a presentar un invitado excepcional que tenemos para tratar ese famoso tema de las vacunas a nivel global a propósito de la COVID-2019. Les recordamos que Conexión Global RD se transmite por RNN Canal 27, esta planta televisiva, pero lo colgamos desde que cierra el programa en YouTube. Así que si quiere seguir viendo contenido extra, además del programa de hoy, le sugerimos que vaya directamente y escriba en YouTube Conexión Global RD y se suscriba para que reciba todas las notificaciones de los programas, le dé like, que tiene que colaborarnos. Y a propósito de ese tema, les recordamos que estamos trabajando para formar una comunidad de 1000 suscriptores, de lo cual deseamos que usted sepa. Soy Manuel Escalante desde Santo Domingo, República Dominicana. Me acompaña el señor Víctor Tineo, a quien le damos formalmente la bienvenida. Saludos, Manuel, muy buenos días. Y a todos nuestros amigos, amables, amigas, amigos, televidentes que todos los sábados nos ven en su canal 27, RNN. Manuel, y como tú lo has dicho, el tema de la pandemia COVID-19 ha sido un tema durante este año pasado. Bueno, marzo justamente para nosotros los dominicanos es el mes en el que justamente se llega a la República Dominicana. Deberíamos celebrar el primer año ya con la COVID-19 y en definitiva se nos ha hecho un poco difícil y complicado entender este proceso muy duro para la sociedad global y para la sociedad dominicana. Y estamos tratando en el programa de tener la mayor cantidad de información que le podamos mostrar a nuestros amables televidentes para que puedan tomar decisiones acertadas. Hoy tenemos con nosotros a un internacionalista, pero además es filósofo, es literato, es historiador, tiene maestrías en relaciones internacionales, en diplomacia y en derecho internacional aplicado. O sea, usted lo va a ver joven, pero ha estado permanentemente formándose. Y tiene un doctorado en filosofía del derecho. Con nosotros tenemos hoy a Carlos Alexis García. Muy buenos días, Carlos Alexis. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación, sobre todo porque ya sé que es un tema que es muy interesante y que muchísimas personas quisieran escuchar, aunque sea unas pequeñas ideas básicas sobre el tema, ¿no? Bien. Sí, así es, Carlos Alexis. Estábamos hablando sobre ti, nos interesó muchísimo tu biografía, tus capacidades, tus entrenamientos, y creemos que eres la persona indicada para ayudarnos a entender qué está pasando a nivel global con el suministro de las vacunas para todo el mundo, que debió ser equitativo. Se está hablando de un monopolio con respecto a las vacunas. ¿Es cierto lo del monopolio o es otra teoría de conspiración? ¿Qué podemos oír? Bueno, antes de hablar de quizás de la vacuna en sí mismo y lo que implica el monopolio, supuesto, sí o no, yo creo que deberíamos hablar de unas cosas antes, ¿no? Y quizás es lo que implica para América, para nuestro continente, pero muy especialmente la región del Caribe, un tipo de relación respecto a los organismos internacionales, ¿no? Y tendríamos que ver lo que es el COVAX antes de eso. No sé si te parece bien. Bueno, pues lo primero que yo quisiera como resaltar es que la OMC, la Organización Mundial de la Salud, tuvo unos muy buenos deseos y dijo, miren, como estamos en la pandemia y tenemos una dificultad primero, para solucionar el problema de la vacuna y también tenemos una gran dificultad para repartirla equitativamente, vamos a hacer como un grupo, ¿no? Una agrupación de países y vamos a tratar de, desde ahí, desde el COVAX, como se va a llamar, asociar a los países para que, primera cosa, para que podamos acceder a la vacuna, todavía no la teníamos. Después que se tenga la vacuna, distribuirla de manera equitativa, sobre todo a los países más necesitados, a los países que tengan menos acceso económico o menos desarrollo en algunos aspectos, y después ayudar a que se recupere la economía. Entonces,
Debajo de esa sombrilla, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, de la salud, quería mantener el protocolo o el manejo de las vacunas. Eso sería primero el COVAX. Y por bloques regionales podíamos acceder a eso. Un bloque regional que tiene que ver con nosotros en América Latina y la salud es la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, la idea inicial era que a través del COVAX se recibían las vacunas y después por los organismos de salud regional, como por ejemplo nosotros, la Organización Panamericana de la Salud, se iba a llevar las vacunas a los países. Esa era la idea inicial, ¿no? Y el propósito era que se vacunara al 2% de la población, más o menos, y que con eso se tratara de llevar a las personas de primera línea, sobre todo a los médicos y a O sea, al 2% global. No, al 2% de la población de cada país. Era entre el 2.4 y el 2.6 de cada país. Si se cumple en cada país, lo globalizaríamos, ¿no? Esa era la idea del COVAX. Esa es como la idea inicial. Eso es como cuando todavía estamos en plena pandemia, cuando todavía estábamos hablando de mediados del 2020, era como la idea general de, mira, vamos a ponernos como una comunidad de países, ¿no? Una comunidad internacional, y vamos a salir entre todos de esto. Esa era la idea inicial. Carlos Alexis, permíteme definir COVAX. Sí. Estoy googleando y queremos aprovechar para cuando escuchen la palabra COVAX, sepan de qué estamos hablando. Algunos que no lo sepan, la mayoría Sí. lo saben. El COVAX es el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 y es una alianza impulsada por actores públicos y privados con el objetivo de garantizar, oiga bien lo que decía Carlos Alexis, el acceso equitativo a las vacunas que se logren desarrollar contra el coronavirus COVID-19, siendo uno de los países del acceso acelerado de herramientas contra el COVID-19. O sea que realmente aquí hay un deseo de un acceso equitativo que habrá que ver qué tanto se ha estado cumpliendo. Es la idea. La idea es muy buena. Excelente, pero Carlos Alexis, en un momento el presidente Vladimir Putin planteaba que las vacunas fueran de alguna manera una especie de patrimonio Sí. para que todas las personas a nivel global tuvieran acceso. Claro. ¿Piensa que esa es una buena idea? Y finalmente también en este sentido, la Organización Mundial de la Salud entonces de alguna manera ha tirado la toalla cuando dice que los países han actuado de manera grotesca, los que tienen la vacuna. Ok, pero quizás yo quisiera como terminar con la parte de deseos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Que todavía sigue, o sea, el COVAX sigue. De hecho, vamos a ver cuál es la principal dificultad. Pero antes de que lleguemos ahí, vamos a explicar un poquito la idea del COVAX, ¿no? Entonces, ellos querían, o la idea general era crear un fondo a través del cual todos los países de manera equitativa accedieran a la vacuna cuando se tuviera, ¿no? Y que también se pudieran seleccionar cuáles eran las vacunas más factibles y demás. Dentro del mecanismo del COVAX hay 142 países, dentro de los que está la República Dominicana. Ustedes habrán escuchado más de una vez al presidente diciendo que no nos han llegado la vacuna del COVAX o lo demás, o quejándose sobre eso, ¿no? Entonces, esa era la idea, que se llevaran las vacunas de acuerdo a la población de los países, la cantidad de población, y que se tratara de llevar por lo menos el 2% en un primer momento, ¿no? Y que el 2% de la población fuera inoculada y fuera más o menos, sobre todo las personas de primera línea. Ahora, ese deseo, que fue bastante bueno, tuvo un primer choque. El primer choque es el deseo de los países por desarrollar su carrera, por desarrollar cada cual su propia vacuna, ¿no? Sabemos que no es solamente una aspiración científica, aunque también, sobre todo, es una aspiración geopolítica, que es lo que después vamos a llamar la diplomacia de la mascarilla primero y la diplomacia de las vacunas después. Es un deseo geopolítico, porque evidentemente en una pandemia global, donde todos los países tienen una necesidad, aquel que acceda primero no solamente tiene un mercado al cual le va a vender las vacunas, también tiene un poder político, porque puede jugar sobre a quién le mandan la vacuna o a quién no se la envía. Entonces, en un primer momento, ese es el deseo. Primer gran problema que va a tener el COVAX, que se va a enfrentar a un grupo de países, sobre todo los países de mayor desarrollo, que quieren desarrollar su propia vacuna como estrategia geopolítica. Y después se llegan a las vacunas, ¿no? Sobre todo a las 4 principales, ¿no? A las 4 principales vacunas aprobadas. Ahora, el segundo gran problema es que los países quieren primero vacunar a su población y después lo demás.
Y es quizás entendible. No, por ejemplo, el último gran problema que tenemos es con Biden, que Biden dijo, sí, yo le voy a dar vacuna a todo el mundo, yo voy a compartir, pero primero tengo que vacunar a mi población. Entonces, ese fue el segundo gran problema del COVAX. Ya tenemos la vacuna que se desarrolló por países. La segunda es cuán generosos son los países. Y una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, uno de los grandes problemas, es que los países no han logrado generar la comunidad general, como llamábamos, ¿no? La comunidad de naciones con intereses comunes, con deseos comunes. Porque cuando llegamos al momento más fuerte, el momento más álgido de la pandemia, los países se cerraron, ¿no? Y cada país procuró el beneficio de su población. Quizás el mejor ejemplo es la Unión Europea, porque la Unión Europea sí tiene organismos supranacionales, ¿no? Quizás nosotros no lo entendemos tanto, pero una Unión Europea que tiene organismos supranacionales, donde las fronteras son abiertas, donde existe más o menos una mancomunidad en muchas cosas, los países se cerraron, ¿no? Y cada país, cada territorio defendió a su población y sus propios intereses. Entonces, eso sería en un inicio el COVAX. No sé si hasta ahí pude responder la primera parte. Y ante ese gran problema, no pudimos negociar como bloque. Quizás un primer problema en el que después podamos aplicarlo a República Dominicana es América. Lo mismo que nos pasó en Europa, pasó en América. Uno de los grandes deseos que hemos tratado de desarrollar durante muchos siglos, no es novedoso, de por lo menos 170 años, el deseo de que América sea un bloque político, un bloque integrado que pueda negociar con los actores internacionales como un bloque. Eso no podemos remontar a la época de independencia, ¿no? Podemos pensar en Bolívar, ¿no? En Panamá. En el gran deseo de la Gran Colombia, en Centroamérica, las repúblicas. Bueno, yo recuerdo que cuando se comenzó a hablar del COVAX y de ese propósito, ¿recuerda, Víctor? Que yo dije, bueno, pero si eso se lleva a cabo, vamos a lograr lo que siempre soñó Simón Bolívar y José Martí. Estaba buenísimo. Y además, sí, y además en el contexto latinoamericano hay también zonas que tienen una capacidad para producir la vacuna. Sí. Estamos hablando de que Brasil... 4 americanas ahora. Tenemos 4 propias. ¿Cuáles son esas? Ok, Brasil acaba de sacar una. Brasil acaba de sacar una. Tenemos la mexicana, que se está más o menos aprobando. Tenemos la norteamericana y la canadiense. Así que tenemos 4. Si agregamos la cubana, la cubana soberana, el problema de soberana es que es soberana, ¿no? Tiene unas dificultades que no son tantas hechas para la exportación, pero tenemos esas 5 bloques, ¿no? De vacunas y otras que se están desarrollando, más o menos. Pero entonces el COVAX hubiese sido muy bueno si hubiese funcionado como verdaderamente, como lo que se pensaba, ¿no? Como una sombrilla, como un paraguas, debajo del cual todos los países iban a acceder equitativamente a las vacunas. Pero se va a enfrentar a un gran problema. ¿Qué pasa con los países que producen sus propias vacunas y deciden primero vacunar a su población? Ese es el gran dilema inicial. Entonces, de hecho, Carlos, Alexis, es lógico. Sí. Se supone que hay una ley, de hecho, en Estados Unidos y en todos los países, que ante cualquier crisis donde corra riesgo la nación o la salud de mayoría de población, la prioridad es la nación. Es entendible. Así es. Pero vamos a hablar después un poquito vamos a hablar de los derechos humanos, ¿no? Y de los principios de la comunidad internacional. Pero una cosa muy curiosa. Vamos a hacer algo, Carlos. Sí. Ya nos notifican que el primer bloque se agotó el tiempo. Vamos a la pausa comercial para que tú puedas tener tiempo en este segundo bloque de continuar con esas explicaciones para que en el tercero hablemos de lo que debería ser y cómo podemos solucionarlo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Solo cerrar con un dato. Para febrero de este año se habían producido a nivel mundial 128 millones de dosis, ¿no? De vacunas. De esos 128 millones, en 10 países, solamente en los 10 países más desarrollados, se aplicaron 3/4 partes, dejando para el resto de los países, ¿no? Para 130 países que estaban de acuerdo bajo del COVAX, 130 países sin ninguna vacuna. Es decir, 10 países aplicaron, los más desarrollados, y 130 países no aplicaron ninguna. Entonces, algo de desequilibrio internacional podemos ver. Bueno, queridos televidentes, si quieres seguir escuchando a Carlos Alexis García respecto al monopolio de las vacunas para la pandemia COVID-19,
Quédese con Conexión Global RD. Volvemos en breve. Continuamos aquí con Conexión Global RD y con nuestro invitado especial, Carlos Alexis García. Como ustedes ven, la capacidad le sobra. Carlos Alexis, hay un tema que, como tú has podido ver, hay un control de las vacunas por las grandes potencias. Sin embargo, América Latina, si se unifica con su inteligencia, o como se llama, su inteligencia, pudiera tener más de una, más de dos, más de tres, más de 4 vacunas probablemente, y que pudiera trabajar de una manera distinta en cuanto a la producción de esa vacuna y en cuanto a la distribución en el continente latinoamericano. Sin embargo, nuestros líderes siguen pensando que pueden continuar enfrentando los problemas globales de manera aislada. ¿A qué tú piensas que se debe ese orgullo de andar solo cuando se sabe perfectamente que acompañado es que se puede llegar más lejos? Bueno, quizás pudiéramos tomarlo desde dos perspectivas, desde el realismo de las relaciones internacionales y desde el idealismo, ¿no? Quizás desde el idealismo siempre hemos querido llegar a tener un bloque, ¿no?, de naciones y asemejarnos mucho a la Unión Europea, que increíblemente debería ser más difícil porque en América tenemos como idioma oficial, tenemos 2 o 3 lenguas, después de México hacia abajo tenemos 2 lenguas, quizás podemos agregar algunas otras lenguas, pero tenemos 3 lenguas esenciales. América Latina tiene una lengua oficial y aún así no hemos logrado. Primero, porque yo pienso desde el idealismo, aunque muchas veces se ha querido lograr una unificación, somos un continente que históricamente se ha desarrollado de maneras muy diversas. Y uno puede pensar, aunque somos americanos, ¿cuánto se diferencia un centroamericano de un suramericano, ¿no? Así que ha sido más fácil crear bloques, ¿no? Como el bloque de Sudamérica, ¿no? Y tenemos varios intentos, ¿no? Como el ALBA, podemos decir. O los bloques centroamericanos, que de hecho tienen un desarrollo bastante integral, ¿no? Como por ejemplo un pasaporte común. Y después vemos los países nórdicos y las zonas del Caribe. Aunque somos un continente bastante diverso. Eso me parece desde la ideología. Y después desde el realismo, porque no hemos tenido líderes con la disposición de ceder poder. Una de las cosas esenciales para lograr políticas de bloque es no solamente tener organismos internacionales, porque lo tenemos, sino organismos internacionales con ciertas competencias o con cierta cesión de poder. Y eso es lo que vemos en la Unión Europea, ¿no? Quizás vemos un organismo supranacional, ¿no?, la Unión Europea, donde los estados han cedido algunas soberanías, pero no sé cuán dispuestos estén los países de América a ceder esa soberanía. Y es una cosa como de dialéctica. ¿En qué sentido? Cuando tenemos gobiernos muy de izquierdas en América, hemos logrado grandes integraciones. Cuando son los gobiernos de izquierda y tenemos un líder fuerte, Chávez, por ejemplo, logró eso, pero Correa también logró eso, pero también lo logró Evo Morales, ¿no? Un líder fuerte, muy de izquierda, muy, vamos a decir así. No te olvides de Lula. O Lula, no, claro, o Lula, ¿no? Son muy de izquierda y sin embargo logran integrar grandes regiones. Y sin embargo, al contrario, cuando tenemos gobiernos muy de derecha o muy conservadores, se vuelve a segmentar. Y tenemos muchos organismos. Ahora mismo podemos hablar de cuántos organismos de integración, desde el CARICOM hasta la CELAC y todo lo demás. Y esos organismos son organismos que tienen competencias, son organismos que tienen algunas funciones, pero no hemos logrado una posición de grupo. Y fíjense que cuando empezamos a negociar con China, se hizo desde la CELAC, ¿no? Se dijo, mira, cuando vamos a hablar con China respecto a la vacuna, lo vamos a hacer por la CELAC. Y se suponía que la CELAC iba a ser la institución para que negociáramos como bloque. Y sin embargo, no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Porque cada país tuvo que buscársela por sí sola. La República Dominicana estableció relaciones bilaterales con China y ya nos estamos vacunando. Sin embargo, los países no han utilizado ese mecanismo.
¿Por qué yo siento también que se nos hace difícil la integración? Por las disparidades económicas. No hemos logrado una paridad económica y uno se da cuenta que en algunas zonas de América podemos hablar de una economía más o menos semejante, pero entre un país y otro podemos tener divergencias enormes. Un país fronterizo como Costa Rica y al lado Nicaragua tienen unos abismos económicos impresionantes, pero también políticos, pero también ideológicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, integrar Centroamérica es muy difícil. Pero Nosotros también también, Sudamérica. República Dominicana y Haití, por ejemplo, también. Por ejemplo, el Caribe, o sea, República Dominicana, que ha hecho todo lo imposible por entrar en el CARICOM, no ha podido. Es por razones fácticas, son a Una veces pregunta, ideológicas, ¿no? Carlos Alexis. ¿Somos los latinoamericanos 100% responsables de esa falta de integración o pudieran existir manos externas que se están aprovechando de esa vulnerabilidad Mm. y potencian esa desintegración o esa falta de integración? Puede verse, si tú quieres, por ejemplo, pensar que ahora mismo tenemos tres fuerzas importantes luchando en América por intereses geopolíticos, lo puedes ver, porque tú tienes a una Rusia, bueno, vamos a empezar por el poder más importante, una China que tiene unas inversiones impresionantes en América del Sur. No tanto inversiones, porque si nos damos cuenta, en Centroamérica y Norteamérica y el Caribe, todavía los Estados Unidos sigue siendo el principal inversor, es el que hace mayor inversiones, pero no es el que hace la mayor cantidad de préstamos. La mayor cantidad de préstamos es China. Y en Sudamérica nos vamos a dar cuenta que el 90% del financiamiento viene de China. El 90%. Pero tenemos otro poder importante, Rusia. Rusia también tiene muchos intereses. Evidentemente, la deuda venezolana fue renegociada y ahora se le permitirá a Venezuela pagar en el 2023. Evidentemente que hay algo, pero también hay algunas empresas o compañías petroleras que ahora pertenecen a Rusia. Tenemos dos poderes muy importantes y evidentemente los Estados Unidos, que no están cediendo. Más que un interés, vamos a decir, de vamos a mantenerlos separados, son apoyos a ideologías que nos mantienen separados. Porque el ejemplo de Venezuela, donde está siendo apoyado por Rusia, más o menos, y por China, evidentemente económicamente tiene un gran soporte del gobierno de Maduro de China, eso no va a permitir que se desarrolle dentro de los países del norte de Sudamérica unas relaciones estables. O sea, Carlos Alexis, que eso que nosotros interpretamos como solidaridad no es más que una sociedad. La solidaridad de las grandes potencias. Sí. Las solidaridades son siempre, la solidaridad de las relaciones internacionales es siempre geopolítica o estrategia. Muy rara vez. Ahí podemos hablar de la diplomacia de mascarilla. Evidentemente que cuando China nos dona, no nos hace porque somos lindos en América y el Caribe y quieren venir a nuestras playas. Evidentemente que hay algo más que eso. ¿Piensas, Carlos, Alexis, que el presidente Biden pudiera apostar porque América Latina esté más unida, porque probablemente le interese que sea más fuerte América Latina en estos momentos? ¿Pudiera apostar y América Latina le convendría estar más del lado de los Estados Unidos que del lado de China en esta lucha geopolítica? Es una pregunta muy importante, muy importante. O sea, ¿qué nos conviene más, China o Estados Unidos? Es una pregunta crucial. Entonces, habría que dividirlo en tres partes. En Muy nivel delicada. económico, evidentemente que en nivel económico nos conviene China. Y uno se va a dar cuenta de que el poder económico chino no solamente se está expandiendo, sino diversificando. O sea, no solamente que China está creciendo en cantidad de dinero, sino en cantidad de modos en los que lo adquiere o lo invierte, ¿no? O sea, que nos conviene, es un mercado que necesita salir, o sea, que necesita exportar, pero también que necesita importar. Imagínate que nosotros empecemos a exportar sorgo. ¿Cuánto sorgo hará falta? ¿Cuántos granos hacen falta en China? Es como una inmensidad, ¿no? El país entero no da para No aceptar da. todo el O sea, pueblo. exportar a China es como el sueño de cualquiera, pero también importar, porque los productos chinos son bastante competitivos. O sea, que en la economía, además de que te pueden hacer muchísimas inversiones, ¿no? Como esa propuesta que nos hicieron del monorriel hasta Santiago. O sea, tienen dinero de más. Eso es muy bueno. Ahora, mi gran problema, y eso es quizás donde yo tengo mi disquisición, es que el gobierno chino no es solamente su sistema económico, es su sistema ideológico. Y cuando uno ve a China, no solamente tiene que ver su bolsillo. Un sistema ideológico, Carlos Alexis, Y que político. ellos no negocian. O Que sea, es su ideología, autocrático. es
es su vida, es su energía, es su columna vertebral. Es autocrático, es unipartidista, está sumamente cuestionado su respeto a los derechos humanos Es y un evidentemente, controlador. entonces eso es un problema. Nosotros tenemos que ver, mira, cuando cada país apoya un sistema, hay que verlo, todos los imperios buscan sus propios intereses. Eso es Qué así. bueno que tú señalas Los Estados eso, Unidos porque también. se habla mucho, Carlos Alexis, de que ellos han sabido combinar lo mejor de la izquierda con lo mejor de la derecha. Pero lo de la derecha ellos no lo han Son muy asimilado derechos. mucho, porque siguen siendo muy controladores, muy dictatoriales. En Eso. China comunista se escucha el internet que el gobierno quiere, la televisión que el gobierno quiere, la gente se mueve como el gobierno quiere. No hay esa libertad que nosotros Es una creemos. autarquía, es una autarquía, es un gobierno único con un autoritarismo muy grande. Entonces, ese es mi problema. Mi problema no es la China económica, mi problema es la China que ahora tiene un poder muy importante en la comunidad internacional. Y eso se ve. ¿Por qué? Porque, digo, no que sean, después veré lo que tiene de Estados Unidos de bueno y de malo, pero ¿qué tiene de malo? A mi parecer, no de malo, pero no tan positivo de las relaciones bilaterales con China. Primero que son relaciones de una disparidad impresionante, porque ellos deciden dónde van a invertir. Fíjense que esas grandes inversiones en América Latina no son respecto a la producción manufacturera. Todas las inversiones son respecto a extracción minera o servicios de producción de sector primario. No hay manufactura. Entonces, espérate, eso también te va a mantener un estilo de producción de dependencia y vamos a tener siempre entonces un déficit de la balanza, ¿no?, comercial. Entonces, eso es un problema. Y lo segundo es cuánto el apoyo a China implica el apoyo a un tipo de comunidad internacional donde primen los valores no democráticos. Y eso es evidente. Si tú te das cuenta del papel de China en el Consejo de Seguridad, estemos de acuerdo o no, en el Consejo de Seguridad ha sido defender a Libia en los momentos que lo ha hecho muy mal, o a Siria, o dice, mira, no vamos a intervenir en Venezuela, o vamos a permitir que el gobierno de Nicaragua se mantenga. Entonces, gobiernos o de ideologías militaristas o poco democráticas son apoyadas por China. Y es porque China sea mala y sean unos desgraciados que quieran afectar a la comunidad internacional. No, porque es su tipo de gobierno. Entonces, cada imperio no solamente promueve su gobierno, promueve su ideología y la promueve porque le interesa, porque depende su sistema de ellos, ¿no? O sea, imagínate tú, si ahora mismo en Estados Unidos pelea contra o desacredita el capitalismo, está desacreditando sus propios fundamentos. Carlos Alexis, lo que los chinos dicen en su política generalmente es que no intervienen, que a diferencia de las potencias occidentales, es que las potencias occidentales quieren negociar con cualquiera y sobre la base de esa negociación, entonces te imponen la cláusula tal. Democráticas. Si no hay Las clásicas democráticas. hay Sobre todo la Unión condicionantes. Europea. Esa no intervención es... Ay, perdón. Hay condicionantes, pero en el derecho internacional, esas condicionantes, ellos la cuestionan porque entienden que es una imposición. Estaría entonces China diciendo, bueno, si tú quieres ser democrático, sé democrático. No nos cuestione a nosotros. Haz lo que tú entiendas y yo te voy a apoyar. Pero esa no intervención es muy relativa. Porque uno dice, bueno, quizás yo no te envío mi ejército, pero en África, sobre todo en el este de África, nos damos cuenta de que China está mandando armamento. Entonces, esa no intervención es muy relativa. O, por ejemplo, en los países donde ha dado... porque nosotros, Carlos Alexis, interpretamos intervención como invasión no militar. Física, no militar. Ya no es militar. El hecho de que ellos se mantengan enviando armas, están interviniendo. O en Venezuela comprando el petróleo, o por ejemplo en los países que han tenido un cierre comercial, haciéndolo o evitando una intervención directa, aunque uno no lo vea, es cuando tú dices, miren, en el Consejo de Seguridad hemos decidido que vamos a Bashar al-Assad en Siria, tenemos que meter mano para que acabemos esa guerra. Y tú dices, no. Eso es lo que llamamos la vetocracia. La vetocracia también es intervención. Entonces, quizás no tenemos la intervención militar, pero también intervención militar. El mar de China está ahora mismo evidentemente expandiéndose y todos los países de alrededor tienen miedo. Japón tiene miedo de que en cualquier momento va a tener una ocupación, pero también Taiwán, pero también Hong Kong, que tiene un estatus muy especial. Pero todos los países que están alrededor tienen un problema, un conflicto con todos sus vecinos.
tienen conflicto con imagínate tú, tienes conflicto con la India, que se suponía que eran problemas que estaban resueltos, pero con todos los alrededores tienen problemas militares. Entonces, evidentemente ahora China no es un poder militar hegemónico, siguen siendo los Estados Unidos, pero su crecimiento es exponencial, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un intervencionismo, aunque no directo, no vamos a decir que no te ocupan, como lo hizo los Estados Unidos en el siglo XIX a inicios del XX, pero sí sigue siendo un intervencionismo, y sobre todo un intervencionismo ellos han sabido desde el punto de vista de geopolítica usar el soft power, o sea, muy suavemente, pero con mucho poder. Sí. Y muy claro, o sea, la ruta de la seda está tan bien pensada, o los 9 puntos, ¿no? Con lo que se llama, ¿no? Eso está tan bien pensado, los 9 puntos por un lado, y la ruta de la seda está tan bien pensada. Bueno, quizás uno está hablando como en términos que la gente quizás no entiende, pero la ruta de la seda es que China quiere restablecer la antigua ruta de la seda, a través del cual Asia Pacífico puede llevar sus productos hasta el centro de Europa, ¿no? Y tiene que pasar por varios países. Y China está invirtiendo en esos países para tener un mercado, por un lado, pero también para tener puertos, pero para también tener influencia, etc. Entonces, evidentemente, ningún imperio se expande si no expande su ideología. No puede. Entonces, cuando apoyamos a China, no solamente estamos apoyando su economía, también estamos apoyando su ideología. Entonces, no estoy diciendo que los Estados Unidos son santos celestes, ¿no? Y que todos los Estados Unidos son imperio también, pero quizás habría que diferenciar, es un imperio, pero a pesar de todo es un imperio con unos valores, o ahora lo tiene. Podemos criticar el Oriente, podemos ir a criticar Oriente, ¿no? Pero el tipo de comunidad internacional que promueve tiene unos ciertos valores. Vamos a hacer algo, vamos a terminar con el segundo bloque, para que al volver tú termines la idea de comparar con Estados Unidos, que no podemos dejar de mencionarlo, y Medio Oriente, y hablemos un poco ya, finalizando el programa, sobre el monopolio de la vacuna. ¿Qué soluciones pudiéramos observar? ¿Hasta dónde pudiéramos entonces nosotros tener respuestas locales desde lo global y viceversa? Porque la verdad que si no se hacen vamos a decir, los ajustes de lugar, no vamos a alcanzar la meta de vacunar en países subdesarrollados la mayor población como debe ser, incluyendo República Dominicana. Vamos a la segunda pausa comercial y al volver terminamos en el tercer bloque con lo que dice Carlos Alexis García, respecto a la comparación de la negocio con Estados Unidos, que no lo vamos a dejar de decir, y Oriente, y el tema del monopolio de la vacuna contra la COVID-19. Volvemos en breve. Bueno, estamos acá con Carlos Alexis García, geopolitólogo, entre tantas cosas, como lo señaló Víctor Tineo al principio. Y ya terminando el programa de hoy, no podemos dejar de mencionar, Carlos, la comparación China-Estados Unidos. Es imprescindible hacerlo. ¿Cómo nos ve con relación a Estados Unidos? ¿Qué ventaja y desventaja? Europa, Medio Oriente, etcétera, para entrar al tema del monopolio definitivo de las vacunas. Tendría que serlo muy breve porque es como un tema enorme, no solamente hablar de Estados Unidos, pero en esencia, ahora mismo nos estamos jugando a nivel internacional. Hay un gran libro, ¿no? Que se llama Auge y Caída de los Grandes Imperios, que dicen todos los imperios van creciendo, llegan a su cenit y caen, ¿no? Y Estados Unidos está cumpliendo supuestamente ese ciclo. Entonces nos jugamos no solamente la posición hegemónica de un poder político y económico, sino también de un poder ideológico y lo que significa. Y como vemos, los Estados Unidos ahora mismo está pasando por una crisis política, no solamente porque se acaba de desacreditar a un expresidente, ¿no? Sino también un proceso electoral, y muchas personas vimos con asombro lo que pasó en el Capitolio. Pero muchas personas, si uno ve en los Estados Unidos, esa gran potencia, tiene una división social enorme. Se expresó en las elecciones.
pero a pesar de ser un país desarrollado, a mí no me gusta mucho esa expresión, pero un país con un crecimiento económico por mucho tiempo, ya llegó a un estado donde la población duda de que su sistema político sea el más correcto, desconfía. Y hay una encuesta que vi hace unos días que el 60% de la población no está de acuerdo ni con el establishment, con los líderes, ni con el modo en el que se lleva la política. Así que ese tipo de personas tienden a radicalizarse, ¿no? Y a buscar otras perspectivas. Sin embargo, a pesar de todo eso... Otra perspectiva en la que no podemos dejar fuera a Donald Trump, que está trabajando para Trump, todos los extremismos, ¿no? Y vemos que Estados Unidos ahora mismo tiene un proceso de lucha contra los extremismos. Ahí está el extremismo blanco, pero también el extremismo negro, el extremismo racista, todo lo que puede ser extremista. Pero una cosa importante es que a pesar de todo eso, a pesar de que los Estados Unidos está en crisis y que en muchos países la democracia liberal está en crisis, representa unos valores. La libertad, en bloque general, ¿no? La libertad y el respeto a los derechos humanos. En ese sentido quiero preguntarte, Carlos Alexis, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, el tema de cambio climático, el tema de derechos humanos, no están mejor representados en estos momentos en la Unión Europea que en los Estados Unidos. Y son los valores occidentales. Sí, en Unión Europea como bloque, vamos a decir así, regional, sí. Pero dentro de la Unión Europea también hay fisuras. Nosotros estamos viendo un auge increíble de los nacionalismos, de los partidos de ultraderecha, no de derecha, no de ultraderecha. Evidentemente en España está resurgiendo, pero en Alemania, pero también dentro de un bloque tan sencillo como la diferencia entre los planteamientos de Alemania y al lado Polonia, ¿no? Una Polonia que cada vez tiene un régimen más autoritario, ¿no? Entonces, incluso como bloque, podemos decir, sí, la Unión Europea tiene unos valores excelentes, ¿no? O quizás los valores más excelsos de nuestro siglo y de inicio del siglo XXI, pero como bloque, ¿no? Y una cosa muy importante es que la Unión Europea es un poder ideológico, pero cada vez menos un poder militar y un poder económico. Y lastimosamente, sin dinero, la geopolítica no se mueve. Y al salir Gran Bretaña le ha hecho mucho daño también. Y es un soft power cada vez menor. La Unión Europea evidentemente tiene muchos recursos, ¿eh? No estamos diciendo que no es importante la cantidad de recursos que aporta al sistema internacional, pero cada vez tiene menos poder. Evidentemente no es un poder militar. Finalmente, para que entremos al otro punto, porque el tiempo se nos va yendo. Entonces, el futuro de Occidente, si la Unión Europea se divide y Estados Unidos se divide, entonces el futuro de Occidente, ¿cómo se puede visualizar? Quizás es difícil ver un futuro, pero sí rasgos. Sí tenemos rasgos muy definidos. Tenemos una ideología autoritaria emergente, porque es que muchos países lo quieren imitar, lo que llamamos el modelo chino. China está exportando su modelo. Dice, espérate, las democracias no te han dado a ti estabilidad económica, no te han dado crecimiento económico, no te han dado dentro de tu territorio un orden social. Yo lo tengo. Es verdad que somos un gobierno hasta cierto punto unipartidista, que supuestamente violamos los derechos humanos, pero mira lo que te tengo en contra. Tenemos que China hace 20 años era un país más, hace 60 años era un país pobre y ahora es la principal potencia. Hay países que van a sentirse atraídos por eso. Contrario a países que están viendo donde las democracias liberales están en crisis. Pero la ultraderecha no siguió a China, siguió a Trump. Claro. Siguió a un Trump que seguía siendo autoritario, ¿no? Que tenía unos rasgos muy poco democráticos, que se podían decir van en contra de los valores norteamericanos institucionales, y sin embargo se le apoyó. Claro, yo creo que también la historia no es tan blanco y negro. O sea, dentro de todos los sistemas siguen floreciendo cosas muy, muy buenas. Uno se da cuenta de que el África súper cerrada, súper violenta, ha tenido unos grandes procesos de pacificación, sobre todo el noreste de África. Algo que yo observo, Carlos, es que a Donald Trump se le creyó el discurso, pero tan pronto se vio quién es realmente, no pudo continuar como presidente. Se le rechazó. Se le rechazó, independientemente. Lo mismo está pasando en Brasil. Que haya dividido el país, ¿no? Lo mismo acaba de pasar en Brasil. Lo está pasando en Brasil. Pero fíjate que también hay una nueva apuesta a un nuevo tipo de democracia. ¿Cuál es el presidente más ¿cómo se llama? Con mayor tasa de aceptación en América? O sea, el más popular es Bukele, ¿no? O
sea, y Bukele no me van a decir que es un paradigma de democracia, ¿no? No, para No es un nada. paradigma de democracia, o sea, que es una Él democracia, es una bomba de tiempo para mí. pero que cada vez va quitando libertades. Pero lo mismo pasó con Chávez, ¿no? O sea, el populismo es muy atractivo y el populismo es atractivo porque Podría evidentemente que el decir, establishment no Carlos, nos resuelve. yo te podría decir que con Bukele pasa que el pueblo prefiere a Bukele medio dictador que a las Ujú. bandas con las que le, Claro, claro, que a las con las maras, maras, ¿no? A las maras. las Sí, maras. pero entre mal, pero la O sea, comunidad internacional tiene que estar mirando entre porque lo cada muy vez está malo, tomando más yo me poder. quedo con lo menos malo o el riesgo de que se me vuelva malo. O sea, los Así pueblos es. llega un momento que se confunden. Así Pero a es. propósito ya de los temas que estamos abordando, ya cerrando el tercer bloque y último del día, hablando del monopolio de la vacuna, ¿qué salida tenemos geopolíticamente? ¿Qué podría estar pasando? ¿Qué está pasando o qué debería pasar? ¿Y qué nos espera? ¿Y qué nos espera, Carlos, Alexis? Porque hemos comprado unas vacunas a unas empresas farmacéuticas estadounidenses y europeas. Sin embargo, esas vacunas no llegan. Ujú. ¿Qué deben hacer los estados? Porque en definitiva es un compromiso internacional que asume. Es un compromiso local, pero también es un compromiso internacional que se asume. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué no llegan esas vacunas? Las vacunas llegarán. El problema es cuándo. Exacto. Llegarán. O sea, llegarán. De aquí al 2023, pero llegarán. El problema es cuándo. Hay tres problemas ahí que yo veo y lo voy a tratar de explicar muy rápido. Y voy a empezar como de atrás para adelante. Lo primero es que podemos llegar a un momento en el que tengamos zonas seguras y zonas no seguras, como dividir el mapa entre verdes, naranjas y rojos. Lo que Zonas en las pasó en que ya Chile, que tuvieron que cerrar a Santiago de Chile. Sí, sí, por ejemplo, Chile tiene un rebrote muy importante, pero es entendible, ¿no? Eso nos va a pasar en la mayor parte de los países si no mezclamos confinamiento con vacunación. Hay que mezclar las dos cosas, pero eso es otro tema, ¿no? Pero primera cosa, que podemos llegar a un momento en el que tengamos un mundo dividido entre zonas verdes, zonas amarillas, zonas rojas, lo que acentuaría muchísimo más la división del mundo, porque evidentemente los países más ricos y desarrollados ya están vacunándose y posiblemente se vacunarán. ¿Cómo se llama? Biden dice que antes del 4 de julio va a vacunar la mayor parte de su población para celebrar la independencia, no solamente de la colonización, sino del virus, ¿no? Entonces, evidentemente que tú dices, a mediados de este año se vacunó Estados Unidos. Ya miren el gran avance que ha tenido Reino Unido, Inglaterra sobre todo, ¿no? Pero Reino Israel, Unido, Israel, países ya desarrollados. Pero Israel hay va a países todavía de América del Sur o de África que no ha llegado a la primera vacuna. Me parece que no ha llegado vacuna, ¿no? Entonces, un disparo. Entonces, eso sería un gran problema. Otro gran problema que tenemos que solucionar es los derechos humanos y las vacunaciones. Un gran problema que tenemos dentro de cada país, los migrantes. ¿Qué pasa con los migrantes? Es parte de tu población. Tú no Pero vas a estar los inmunizado. migrantes indocumentados, ¿no? Indocumentados. Tú no Okay. vas a poder tener una población inmunizada cuando todavía tienes una parte de la población, a veces en países muy importantes, que no está inmunizada. Entonces, un problema Pero en importante. Estados Unidos están vacunando indocumentados. Sí, sí, pero igual tiene que haber un cierto tipo de documentación. Tú no puedes ir y decir, mire, vacúnenme, ¿no? Ah, Pero no. hay que ver países, zonas completas, que son, vamos a decir, los países que tienen conflictos. ¿Qué va a O sea, pasar con los refugiados? podemos decir que están siendo flexibles, pero no inobservando la ley. No, no. Entonces, pero tampoco hasta cierto punto la flexibilidad, porque hasta ahora mismo la mayor parte de los países no están priorizando a los extranjeros. Pero ¿qué problema tenemos con los refugiados? ¿Pero qué problema tenemos con los países donde están en conflicto? ¿No? Si hay un conflicto armado, ¿van a parar la guerra para que vacunemos y después seguimos la guerra? Hay una resolución de la ONU sobre eso, ¿no? Del Consejo de Seguridad, que se tiene que parar a un cese al fuego, pero tampoco se ha podido ejecutar, ¿no? Pero eso es un problema. Después, ¿qué pasa con la población más pobre? Los indígenas, los excluidos, ¿no? Eso es un problema. Otro problema también importante respecto a la vacunación, o sea, a la distribución de la vacunación y lo que tiene que ver con los derechos humanos, es ahora lo que van, el pasaporte tiene un nombre, ¿no? El pasaporte sanitario. Eso es legal, no es legal. O sea, tú vas a tener una violación a una cosa tan importante que es tu discrecionalidad en lo que tiene con la salud. Eso es la salud, ¿no? Pero los países tienen que cuidarse hasta cierto punto. Pero el primer punto, que me parece más importante, es que la vacuna va a llegar. El problema es cuánto de nuestro sistema terminará afectándose por demostrar lo que llamó el secretario general de la OMS, la avaricia
o el egoísmo él dice el egoísmo de los estados y la avaricia de las farmacéuticas. Putin hizo una propuesta buenísima. Y mira que no es santo de mi devoción, pero él dijo, bueno, vamos a liberar la patente, que no haya propiedad intelectual respecto a la vacuna, que se pueda producir, porque al fin y al cabo tenemos que vacunar a por lo menos 3.000 millones de personas, 3.000 millones en un año. Vamos a liberar la patente. Pero los países no están dispuestos a eso porque ahora es geopolítica. Y lo vemos muy bien con China. China ha jugado con eso espléndidamente, la diplomacia de la vacuna. Empezó con la diplomacia de la mascarilla. Todo el mundo estaba molesto con China porque China fue la creadora del virus en Wuhan. Pero China fue la que empezó a mandar ventiladores, la que empezó a mandar mascarillas, la que empezó a mandar material sanitario general y se nos ha olvidado un poco. Pero todavía mejor. Cuando Estados Unidos dijo, hey, no hay vacuna para todo el mundo hasta que yo vacune, China ha enviado. Nos estamos vacunando en República Dominicana gracias a China. Y siempre es generosa. Compramos 1 millón, nos da 50.000. Siempre generosa. Entonces, es geopolítica pura. Evidentemente que los grandes aliados de Estados Unidos no sienten su apoyo. Abinader lo ha dicho varias veces, ¿no? Pero la comunidad internacional y evidentemente el COVAX no ha funcionado. La idea del COVAX era vacunar más o menos al 20% de la población. Y si uno ve los números en América, los países que han llegado, nunca, estamos hablando de los datos de esta semana, en ningún país ha llegado más de 120.000, 130.000, 140.000. O sea, no llega al 500.000 en ningún país. Entonces tú dices, si nos llevamos solamente de lo que ha colaborado la comunidad internacional representada en las grandes potencias, no ha funcionado. ¿Qué ha funcionado? Los acuerdos bilaterales, Estado a Estado. El uso de la diplomacia de la fuerza, los países europeos han dicho, no, mira, nosotros nos vamos a quedar con las vacunas y después lo demás. Y una cosa increíble, ¿no se acuerdan después las vacunas que Estados Unidos no dejó que salieran de su territorio? ¿Se acuerdan? El uso de la fuerza. O sea, República Dominicana hubiese hecho eso y evidentemente ya no tuviéramos ningún embajador aquí, pero la fuerza se puede. Y lo último, yo creo que el gran problema, y quizás con eso sí tenemos una gran dificultad en la comunidad internacional, es cómo no hemos logrado establecer mecanismos en los cuales los más necesitados, los países más necesitados, tengan el auxilio. Y eso, para eso se supone que es la comunidad internacional. Eso es un gran problema. Existe un monopolio. Gracias a que hay diversidad de oferta, no hay un monopolio. Por suerte. Como hay diversidad de oferta, se usa la geopolítica. ¿Tú no se la quieres mandar a República Dominicana? Bueno, pues se la mando yo. Ya tú tienes un aliado nuevo. No podemos acceder a ello a través del COVAX, pues me voy directo a Rusia. Rusia ahora, saben que Rusia también lo usa en geopolítica. Entonces, esa es la ventaja. Hay un monopolio respecto a las grandes potencias, pero hay un acceso a cualquier país que tenga cierta influencia o recursos. ¿Quiénes tienen problemas? Los países pequeños y los países pobres. Los países que evidentemente no pueden hacerlo. Esencialmente. Yo no sé cuánto habrán vacunados en Haití o cuántas vacunas han llegado, pero creo que a Haití no creo que haya llegado. Hay un punto también, Carlos Alex, creo que es un problema. Creo que es un problema también, que es llega 1 millón de vacunas, vacunará una parte de tu población, pero hay otra parte de la población que incluso comienza a pensar que ya puede salir a la calle como si ya se hubiese resuelto el problema. Entonces hay una situación para los gobiernos que le genera un estrés y una tensión adicional. Además del problema económico y del problema de la vacunación, está el problema de cómo va a controlar, diríamos, a dirigir, a manejar la situación que se presenta con una parte de la población que no está vacunada, pero que entiende que ya hay que dejarlo salir porque comenzó a vacunarse. ¿Cómo manejar esta situación que se está presentando en varios países y que yo pienso que a nosotros nos va a pasar más adelante? Chile es el mejor ejemplo. Chile es el mejor ejemplo. Ellos han dicho, vamos a llegar a un punto de normalización cuando el 80 o 90% de la población, 80 o 90% de la población esté inmunizada, 80 o 90. Y Chile, que es el líder en vacunación en América, no ha llegado al 20. Es el líder, ¿no? Entonces, por eso tiene el rebrote, porque la gente bajó la guardia, dijo, mira, ellos saben que ellos estaban en verano, ¿no? En el verano austral, y acaban de decir, bueno, señores, esto se acabó, vamos a quitarnos las mascarillas, vamos a
porque ya llegó la vacuna. Pues no, pues tienen ese rebrote enorme y ellos han tenido que cerrar. El mejor ejemplo, o la que la han manejado muy bien, es Israel. Israel ha bajado la guardia, pero todavía siguen las medidas, todavía tienen las mascarillas, todavía tienen. Entonces, nuestra población tiene que entender de que incluso cuando estamos vacunados, hay entre la primera y la segunda vacuna, que es la que tenemos la mayoría, entre la primera y la segunda vacuna todavía hay posibilidades de contagio, y después de ponerte la segunda, incluso hay un periodo en el cual necesitas desarrollar los antígenos, ¿no? Entonces necesitas. Y los estados ahora mismo, lastimosamente, se pueden confiar como el nuestro, pero con una población tan pintoresca como la nuestra, debemos seguir las medidas hasta que tengamos el 80% de la población. ¿Qué estamos hablando? De casi final de año. Carlos, podemos finalizar diciendo que con el COVAX, que no ha funcionado hasta el momento, considerando que los países subdesarrollados o el proceso de desarrollo no tienen los recursos para competir con las potencias, solamente podemos esperar que con la providencia y las gestiones de nuestros gobiernos nos vacunemos a la brevedad posible, pero no tan inmediato como todos quisieran. ¿Me entendí bien? Así es. Llegarán, aunque no sabemos cuándo. Bien. Bueno, con esta última expresión de Carlos Alexis García, geopolitólogo y especialista en varios temas internacionales, hemos tocado el tema del monopolio de la vacuna contra la COVID-19. El próximo sábado los esperamos, que va a ser Sábado Santo, estamos viendo qué vamos a definir, y agradecemos la gentileza de su participación y de su audiencia. Así que gracias, nos volvemos a ver. Carlos, gracias. Víctor, un honor. Gracias. Nos vemos el próximo. Gracias, gracias Manuel, gracias Carlos Alexis por estar con nosotros. Un placer.